¿Qué tal amigos de la ciudad de la banda? Muy pero muy buenas noches. Día lunes, último día del mes de marzo y estamos avanzando por supuesto ya al cuarto mes del año. Un día lluvioso, ha bajado mucho la temperatura para la suerte del bandeño y del santiagueño que ya no tenemos que aguantar tanto calor. Pero bueno, a veces baja la temperatura y por ahí esos cambios bruscos en el clima producen alguna alteración en nuestra salud, por eso vamos a conversar con el doctor Julio César Escabuso, que es secretario de salud de la Municipalidad de La Banda. Doctor, gracias por recibirme. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, hablábamos del cambio de De clima clima, sí. y eso por ahí trae, por ejemplo, que algunos se puedan resfriar, o pueda darse algunas patologías que con anterioridad en el clima de calor no se da. Pero bueno, me imagino que la Secretaría de Salud viene desarrollando un trabajo de prevención, fundamentalmente. Así es. Nuestro sistema de salud está basado en lo que es el primer escalón de la salud, que es la atención primaria de salud, y en base a eso vamos haciendo todas nuestras actividades. Y como bien vos lo dices, todos nuestros CPC Salud, Centros Primarios de Consulta en Salud, están preparados para este tipo de intervenciones. Bien. Nosotros sí somos conscientes que, por decirlo de algún modo, se adelantó las estaciones, no es que se adelantó la estación del mes, sino las enfermedades estacionales que normalmente uno espera para fines de abril, principio de mayo, la estamos viendo ahora, como bien señalas vos, como son las respiratorias. Bien. ¿Hay algún tipo, bueno, sabemos, porque siempre se va advirtiendo a la gente, para esta época del año, campaña de vacunación. Para la siguiente, la que corresponde. Para esta etapa del año, teniendo en cuenta que se han adelantado algunas patologías como las respiratorias, ¿se están haciendo alguna campaña específica de vacunación para prevenir eso o las vacunas tienen otra función? No, nosotros tenemos lo que se conoce como las vacunas del calendario, que son las que habitualmente van en el carnecito que tiene la mamá en la primera infancia del niño, o son las que llenamos durante la etapa escolar de los niños. Esas son las que se conocen como vacunas de calendario. Pero en estos momentos nosotros venimos de hacer la campaña, que normalmente nosotros acá lo conocemos como el patio limpio, que fue todo lo que es el descacharreo y la prevención para evitar que se críen o que haya criadero del mosquito, el Aedes, que nos va a producir el dengue. Entonces, hemos trabajado en eso. No nos olvidemos que existe la vacuna del dengue, aunque sea en un grupo acotado, etario, porque vino de 19 a 35 años, por ahora no se amplió el ¿Por qué se toma esa edad? La verdad que es un criterio con el cual algunos epidemiólogos y sanitaristas no estamos de acuerdo, yo soy uno de esos, porque me parece que fue una idea de nación, no sé por qué tomó ese grupo etario y decidió que se vacune está ahí. Me parece que no hubo una cantidad de vacunas suficiente para vacunar a todo aquel potencialmente que tuviese dengue. Pero fue una decisión de nación que mandó vacunas para ese grupo etario y nada más. Si bien es cierto, ya salimos del verano, hubo algunos meses con abundante lluvia, se han dado muchos casos de dengue, o los casos que se han registrado estaban dentro de algo previsto por los médicos. Nosotros aquí en la ciudad de La Banda, digamos, hemos estado siempre atentos a la población que manejamos nosotros a través de nuestro propio registro, nuestros propios agentes sanitarios y nuestro propio censo. Con indicaciones en internet de decir, bueno, salgamos a prevenir y a ver qué podemos hacer a futuro. Nosotros, ¿qué hemos encontrado? De los casos de... Arrancamos con lo que se llama una planilla de síndrome febril. Entonces, lo que vos tenés normalmente ante una virosis es un paciente con fiebre.
nosotros tenemos una planilla tabulada donde por diferentes preguntas y razonamientos vamos inclinando si ese cuadro febril corresponde primero a una virosis y esa virosis a qué corresponde. En caso de dengue, nosotros hemos, los casos positivos que se han hecho por un sistema sanitario es por un grupo de población determinado, se llama foco, se llama núcleo, y ahí se hace un nexo epidemiológico. Entonces, ejemplo, suponemos, en un barrio que tiene 10 manzanas y de esas 10 manzanas tengo 7 casos que me pueden corresponder a dengue, entonces ahí digo que tengo un dengue positivo, pero no por la comprobación de laboratorio, sino por ese corredor epidemiológico. Bien. Ha habido casos que nosotros hemos tomado puntualmente, hemos hecho la muestra de laboratorio, hemos tomado una muestra de sangre determinada, hemos mandado al laboratorio central de la provincia y de esas muestras, el informe que nos dan en general fue de toda la provincia, las primeras 220 muestras para dengue han sido negativas. O sea, por laboratorio, estamos hablando de febrero, fines de febrero, no tenemos información actual. Pero es más o menos donde se hace el quiebre de esa prueba de laboratorio. Han sido negativas. De las 200 primeras muestras que se enviaron para ver si había dengue de laboratorio, han sido negativas. Ahora bien, hubo entonces un seguimiento por ese cuadro epidemiológico y esa planilla de febriles, sí, pero lo que se consideró positivo fue por el nexo epidemiológico. Después tenemos la vacuna. Al entrar en esta etapa, lo que más estamos haciendo hincapié, que da mucho el lanzamiento, es la vacuna antigripal, que se conoce como la de inicio de la temporada, digamos, otoño-invierno. Ahí se trabaja mucho con la vacuna antigripal. ¿A quién se coloca la antigripal? Bueno, ahí el rango es mucho más amplio y nosotros ya tenemos un padrón y un registro de todos los que vacunamos con antigripal. Así en como... esta etapa, ¿en qué edades están haciendo foco en esta etapa de la vacunación antigripal? Bueno, eso te iba a decir, así como la de dengue tuvo sesgo de un determinado grupo etario, la antigripal no tiene ese grupo etario, pero sí tiene como prioridad poblaciones que son más expuestas en teoría tienen más riesgo de contagiarse de una gripe, como es todo el personal de salud, el personal de calle, el personal de seguridad. Entonces, se comienza por esos rangos, ya no por edad, sino por actividad. De acuerdo a la actividad que uno tenga, se considera que potencialmente tenés más posibilidades. Un trabajador de salud que uno de arquitectura, por decirte así, por el lugar donde trabaja cada uno. Pero en realidad, una vez terminada la prevalencia de esos grupos que así estará previsto y tabulado, se pasa al resto de la población. ¿Quiénes reciben la vacuna antigripal? Todos. En esa forma de distribución periódica por el riesgo de contagio que tiene cada persona de acuerdo a donde trabaja. Y de acuerdo a ese criterio, ¿en qué grupo se está colocando la vacuna? Comenzamos con el de salud, justamente. Nosotros hemos comenzado con nuestro grupo de salud, después pasamos al personal de calle, que sería todo lo que tenemos dando vuelta, como es tránsito, alerta banda, inspectores y trabajadores recolectores. Después pasamos al resto. Normalmente nosotros trabajamos muy en conjunto con la Secretaría de Servicios y trabajamos con lo que se conoce como obradores. En ese obrador está el personal de calle y el personal interno. Entonces, cronogramos con las diferentes secretarías y decimos, bueno, esta semana empezamos con un determinado obrador y el lunes, el martes a otro, el miércoles a otro, y así hasta cubrir todo ese grupo etario más allá de nuestros propios compañeros de salud. Días pasados, la ministra de Salud, Natividad Nassif, decía de que se habían registrado algunos casos de COVID nuevamente. Y la pregunta viene porque en un primer momento, cuando surge este problema de salud, estaba asociado a las situaciones de problemas de vías respiratorias, que uno puede estar engripado, resfriado, no habían bien delimitado. Bueno, y como ya están en esta etapa de vacunación antigripal, por ello uno puede confundir.
¿hay o no hay casos que se puedan decir de COVID de manera plena o existe algún tipo de confusión en cuanto a los Bien, síntomas? el COVID es una virosis, entonces tiene una virosis, al igual que muchas de las enfermedades respiratorias, sobre todo el tracto respiratorio alto, como se lo conoce. Al ser una virosis tiene comportamientos iguales, tenemos parámetros y patrones que son de una virosis, como es la cefalea, la fiebre, la febrícula, la astenia, o sea, ese dolor muscular, la impotencia, en algunos casos con diarrea, otros sin diarrea, en algunos casos con vómito, otros sin vómito. Entonces, volvemos al ejemplo del registro de la planilla febril, acompañado con sintomatología que me marca hacia dónde va. El COVID tiene más influencia respiratoria baja, el otro tiene menos influencia gastrointestinal, como puede ser una virosis conocida como la de verano. Y el modo de certificar científicamente o por laboratorio el COVID no es con análisis de sangre, sino es con el clásico hisopado que nos tenía tan acostumbrados en la nefasta época de pico alto de lo que fue la pandemia. Esos casos que uno sospecha que es COVID, se debe hacer el hisopado y mandar al laboratorio para que lo comprueben. Si bien nosotros tenemos los elementos para diagnosticar aquí si tenés sospecha firme de que es un COVID y después lo certificás con el laboratorio, se hace. Nosotros en particular no hemos tenido un caso sospechoso grave de COVID aquí. Sí tenemos el conocimiento de lo mismo que dice vos, porque tenemos los partes de salud donde nos informan de que ha habido casos positivos de COVID. Pero al estar vacunado y la mayoría de los ciudadanos tienen la tercera, la cuarta y la quinta dosis, esos casos de COVID son leves. Quiere decir que no han requerido internación y no han requerido alguna medicación extrema como era antes. Bien. Aquí nos están sirviendo un poquito de café como para que nos mantengamos bien despiertos, ¿no? Hasta ahora, por ahí cuando uno termina de hacer algunas actividades, bueno, un café. Empieza a querer bajar a querer cerrarse las luces, entonces por ahí, bueno, ahora si fuera un poco más tarde, ya no alcanzaría con el café, tendría que venir acompañado con por lo menos un sándwich. Claro, eso te reanima. Pero por ahora nos manejamos con el café. Sí, me gusta esta modalidad que le da de lo ameno y poder compartir un café con ustedes. No, por supuesto, eso el tema es ese, ¿no? Compartir exacto. Una charla, compartir información y de paso también ayudar a la gente a prevenir, porque muchas veces se habla y por ahí genera un poco de nerviosismo, de preocupación, y la idea es tratar de que la gente tenga las herramientas para saber qué hacer y a dónde ir. Yo creo que eso pasa por el tema de difusión, vos lo dices bien. Hoy no estamos acostumbrados a lo que dicen las redes. Facebook, que vos sabrás bien que eso tiene un sesgo y un grupo etario que maneja más Facebook, otros se manejan más con Instagram, otros se manejan con X. La gente joven se maneja mucho con TikTok y la información va pasando por esos 4 lugares y esas 4 estaciones de información que si bien son informales en cuanto al punto de vista de la información certera, aunque hay empresas periodísticas que están usando estas redes para difundir lo que hoy es el diario expreso, el diario impreso, la mayoría de esa información la gente lo consume y lo toma como un hecho real. Tengo un vecino que hizo un cuadro respiratorio muy grave y fue porque no se vacunó o porque se vacunó estaba. Ajá, ¿y esa información dónde la has visto? Ah, no, estaba en Facebook. Eso, si bien ese tipo de redes nos ayuda mucho a una difusión que es emanada por algún contexto, dentro de algún contexto, por algún ente oficial, sirve la difusión de la red. Cuando la información es mezclada y no tiene una fuente determinada,
la gente lo toma como que si está en el net, si está en internet, existe. No, no existe. Y si está en Facebook, no, debe ser cierto. Ese ejemplo es lo que vos dices por ahí. Pero tomando esto como base, nosotros tenemos que tener la responsabilidad, aunque nos cueste un poco más de trabajo, dentro de nuestra Secretaría, de nuestro Centro Primario de Salud, estamos informando debidamente como debe ser, estamos atentos a que la gente viene con esa información previa, quizás errónea, quizás no, pero nosotros capitalizamos la presencia del vecino en nuestros centros para hacer la adecuada atención, aclarar lo que corresponde y de algún modo presentar la verdad, y la verdad científica, que es comprobar la sintomatología y si hace falta corroborarla con laboratorio. Actualmente, bueno, la ciudad de La Banda cuenta con un centro de atención médico municipal en puntos estratégicos y después tienen algunas salas también en otros barrios. Cada uno de estos lugares cuentan con las vacunas que está previsto por el calendario, por un lado, y si la gente por ahí dice, bueno, a ver, retomando el tema del COVID, me falta esa vacuna. ¿Están todavía esa vacuna ya ha sido incorporada al calendario? Sí, nosotros tenemos dos modalidades de trabajo en cuanto a la inmunización en general. O sea, todo tipo de vacuna que existe y actualmente se colocan en el país y en la provincia, la Municipalidad de La Banda sí las tiene. En cantidad necesaria, sí las tiene. ¿Tenemos registro anterior? Sí tenemos registro anterior. O sea, el mensaje es, si vos crees que te falta alguna vacuna o necesitas un refuerzo de vacuna, lleva tu carnet a cualquiera de nuestros centros. La mitad de la ciudad de La Banda está contenida por los centros municipales y la otra mitad por la provincia. Después de un trabajo de casi un año que hemos hecho junto con la Atención Primaria de Salud de la provincia, hemos logrado hacer una cobertura del 100% de la ciudad de La Banda bajo control sanitario, sea a cargo de la municipalidad o sea a cargo de la provincia. Anteriormente había bolsones y se superponían áreas, o sea, había áreas donde trabajamos los dos, la provincia y el municipio, y había áreas donde no trabajaba ninguno. Entonces, ese resultado de ese trabajo de casi un año ha hecho que ahora tenemos la área bien dividida y trabajamos en conjunto. Volviendo al tema específico de la vacuna, todo aquel que se llega a un camp nuestro tiene la vacuna asegurada. Más allá que nuestra modalidad, como te contaba recién, es salir al terreno, salir hacia afuera. Se llaman acciones extramuro. Nosotros trabajamos mucho con los obradores, como te decía, con las diferentes entidades que tiene el municipio, las diferentes secretarías, donde vamos a vacunarlos nosotros, el compañero de trabajo, de donde sea. También trabajamos con las escuelas que nos corresponden. Vamos a la escuela y hacemos un esquema de vacunación. Por otro lado, estamos trabajando, una vez terminada la etapa de las personas que primero hay que asistirla, vamos a centros privados. Nosotros tenemos 4 o 5 centros privados aquí que son de mucha concentración laboral, como es una empresa gaseosa muy grande aquí conocida, como es el grupo de Coteminas, una tabacalera, el INTA, el INTI, son entidades que normalmente están bajo nuestra tutela en cuanto a lo que es inmunización, y también de acuerdo a la época del año y a la patología que se presente, hacemos lo que se llaman testeos. Bien. Están haciendo el censo poblacional continuo porque hace algunos meses atrás o hace un año, quizás 2, lo venían haciendo. Ese trabajo se lo sigue desarrollando. Sí. ¿Y qué tipo de frutos, digamos, se ha podido conseguir? Nosotros tenemos un control de la población a través de nuestros agentes sanitarios, que son los agentes que naturalmente hacen eso dentro de su actividad, que se denominan rondas. Hay determinadas rondas y que tienen determinada actividad. Una de esas es el censo poblacional. Trabajamos, cada centro nuestro tiene un área geográfica determinada que tiene como zona de influencia a nuestro centro primero de consulta en salud, a nuestro CPC Salud. Entonces,
ejemplo, la ampliación 1 de Mayo, donde tenemos uno de nuestros centros, tiene un grupo poblacional determinado, tiene un área geográfica de cobertura y que desemboca en el ejemplo en la ampliación 1 de Mayo. Ahí hacemos una visita domiciliaria, trazamos las coordenadas necesarias y cubrimos toda el área geográfica de influencia. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, en esta época buscamos que los que tengan que vacunarse, sobre todo en los grupos vulnerables, como es la infancia y la tercera edad, tengan su esquema de vacuna completo. Después nosotros tenemos registro de muchos de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo enfermos de fundamentalmente diabetes, obesidad, cardiopatías, que son no transmisibles porque son enfermedades que no se contagian, digamos, pero sí se producen. Y nos producen un índice alto. La mayoría de la población tiene estas 3 patologías básicamente: diabetes, hipertensión, obesidad y alguna otra enfermedad renal. Pero con esas 3 nosotros hacemos un trazado, hacemos un mapeo y son las que salimos a controlar y a ver en qué estado están. Ya tenemos un registro de quiénes son y en la segunda ronda de censo, qué es lo que encontramos o qué es lo que buscamos ver de esos registros que ya tenemos, de esas patologías positivas, cómo están evolucionando. ¿En qué edades se nota más la patología que vos mencionabas? Diabetes, obesidad, hipertensión. ¿En qué edades se nota más? ¿A partir de qué edad y por qué? El grupo etario que se lleva el 80% de esta patología es el adulto joven y el adulto mayor. Por ponerle una edad típica, nosotros tenemos que tener los controles de estas patologías, en realidad control de todo el esquema de salud, pero en esta patología lo tomamos de 30 a 35 años en adelante. O sea, no hay un límite de edad, no es que controlamos de 30 a 60 años y después ya no controlamos más. A partir de los 30 a 35 años empezamos con estos controles más exhaustivos. Cuando vamos encontrando casos positivos, le hacemos otro control y otro tratamiento más estricto. Ahora, la pregunta sería, ¿que antes de los 30 a 35 años no tengo hipertenso, no tengo diabético, no tengo obeso? Sí tenemos, pero se da más a partir de los 30. Y en los sectores donde están los centros de atención médica, ¿hay casos de niños que puedan desarrollar diabetes u obesidad? ¿Han detectado casos de niños? Sí, hay. Muchos, pocos. Para la media normal, no es normal, para la media habitual del país y de la provincia, nos estamos un poco por debajo de esa media. Bien. Nosotros tenemos en esos casos también un equipo de nutricionistas que ponemos a disposición con determinados parámetros muy marcados en lo que es obesidad y lo que es diabetes. Tenemos nuestro grupo de nutricionistas que ayudan a esta gente a que tenga una dieta que se pueda manejar. Normalmente, sobre todo cuando son jóvenes, cada uno de estos casos ya viene diagnosticado, ya tiene su médico de cabecera, y si son adolescentes, seguramente ya vienen con el control desde la infancia, con su pediatra de cabecera. Siempre digo, hacer una dieta tiene un costo, que algunos la pueden solventar y otros no. Y tiene que ver con la parte de nutrición y sabemos que para las familias cada vez se hace un poco más complicado el tema de la alimentación o cubrir la canasta básica. En ese sentido, ¿cómo observa el área de nutrición la alimentación en sus diferentes edades según, de acuerdo, ¿no?, al contacto que van teniendo con la gente? ¿Qué información manejan? Sí, la verdad es que la variación negativo, o sea, aquella dieta que no es completa, pero es la que parte de la población la puede cumplir, se viene manejando más o menos igual en los últimos 3 o 4 años.
se ha visto grabada en este último año y pico, se ha visto grabada, porque se han caído planes nacionales, porque se han caído planes asistenciales nacionales que eran muy importantes, son muy importantes, pero el gobierno nacional tiene su teoría, para mí errada, de la no intervención, o sea, del Estado ausente. Entonces, ahí han pasado cosas muy graves, como se han disminuido los programas que había de medicación oncológica. Hay muchos pacientes oncológicos que no están recibiendo la medicación que deberían recibir y que antes sí se recibía por un programa nacional que así debía ser. Hay muchos pacientes que están en plan de diálisis que también han visto resentido su actividad por esa disminución desde la nación. Entonces, esos pacientes no han sido abandonados. Nosotros, desde el municipio, estamos asistiendo de acuerdo a nuestra capacidad económica con algunos de esos ítems que nos han sido suprimidos de la nación. Y la provincia ha tenido que salir a cubrir ese déficit y a comprar los medicamentos necesarios, quizás descuidando otras áreas. Pero la ausencia del Estado Nacional en esos casos tan graves y puntuales. Al municipio, por ejemplo, todos los municipios, este municipio también dejó de recibir el fondo de ayuda al transporte y el fondo de ayuda a la educación. Y el municipio hace un esfuerzo económico para cubrir lo que anteriormente ese subsidio te daba la nación y lo que le permite al ciudadano común poder viajar al costo actual del colectivo, si no tendría que ser 2 o 3 veces superiores, igual que el fondo de incentivo docente. Eso, las diferentes municipalidades que medianamente están regulando sus arcas, han salido a hacer frente a esto. Ahora, otras ciudades donde los municipios también han sufrido este déficit, no tienen, por ejemplo, la evolución del transporte que han tenido ciudades grandes como es la ciudad de La Banda. Hay otras ciudades que son de primera, pero no tienen transporte público, entonces no han tenido ese inconveniente. Hablabas de la disminución de partidas hacia planes específicos de salud, pero el municipio también sabía tener otros planes, como por ejemplo el remediar, que era algo importante como para asistir a personas que por ahí no podían conseguir uno u otro medicamento. ¿Ese está vigente? Sí. ¿Hay mucha demanda por parte de la población? Bueno, la demanda aumentó. Este plan remedial, como dices, es un plan nacional que ha disminuido. El plan nacional, para que vos tengas una idea, supongamos que eran 50 medicamentos distintos, o sea, 50 tipos de medicamentos distintos para distintas enfermedades, demandaban el número de 1000, por dar un ejemplo. Entonces yo tenía 50 rubros para cubrir con esos medicamentos el número de 1000. Se disminuyó casi al 50 al 60%. Ese es un punto. Punto número 2. La condición económica en que está el país, sobre todo en estos sectores bajos, es vulnerable. Nosotros lo notamos. Cada 100 pacientes que vemos, 37%, de acuerdo al último estudio que hemos hecho en la ciudad de La Banda, son lo que se conoce como la seguridad social. Quiere decir que cada 100 pacientes que atendemos nosotros, 37 tienen alguna cobertura de obra social. Tienen alguna obra social. Entonces la pregunta rápidamente se hace a algún ciudadano es, che, pero si tienes obra social, deja el recurso de la atención municipal y vete a tu obra social. Pero nosotros no podemos discriminar eso, porque realmente si concurren a nuestro centro es porque no tienen a dónde concurrir, por más que tengan una obra social. ¿Eso significa que las obras sociales también redujeron su cobertura? Quiere decir dos cosas, que las obras sociales tienen una prestación básica, depende de cada obra social, y que el que tiene esa obra social tiene tanta necesidad económica que no le alcanza quizás para trasladarse a un centro asistencial de la ciudad capital o trasladarse de algún barrio a nuestro hospital base, que es el Cisbanda. Quiere decir de que si bien tiene para pagar una consulta, no tiene después para comprar el medicamento
o no tiene para ninguna cosa, ni para el transporte, ni para la consulta, ni para el medicamento. Todo eso lo está absorbiendo nuestros centros asistenciales. Existe un método que es que el municipio nos provee de medicamentos a nuestros centros asistenciales que ayudan fundamentalmente a las patologías crónicas y a complementar lo que Remediar dejó de mandar. ¿Qué es lo que dejó de mandar Remediar? En todos los rubros. Nosotros teníamos, te repito, eran 50 rubros que te mandaban 1000 medicamentos. Pero por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, yo soy hipertenso, yo tengo problema renal, el otro es diabético y quizás los problemas de salud se van haciendo un poco más complejos, lo cual hace que el medicamento también tenga un costo elevado, independientemente si la obra social lo cubre y a qué porcentaje. Eso es independiente. Sí. ¿Qué tipos de medicamento en ese contexto colabora el municipio cada vez que viene un ciudadano a ver qué tipo de ayuda puede recibir? El municipio colabora con el aporte de medicamentos de toda la línea que tenía Remediar, no con uno o dos medicamentos específicos. Vuelvo al ejemplo, nos mandaban 50 rubros diferentes, digamos, para la hipertensión, para la diabetes, para la infección respiratoria, jarabe, vamos al espectro infantil, un antifebril al 2%, al 4% completo, el antialérgico. Todo eso el municipio lo cubre. No dejó ningún medicamento, ni fue selectivo al decir, bueno, yo voy a colaborar con estos 25 rubros y los otros 25 no. No. Colabora con todo. Y la demanda es alta. Y la demanda es alta. Más alta que antes. Se nota en la escolaridad, se nota en la calidad de alimentos que la población consume, no solamente en la banda, ya en el país. Estamos con índice de pobreza muy alto en todo el país. Entonces, se ve reflejado en los... me parece que el lugar donde más impacto, más se nota, o la primera barrera con la que se choca es con la salud. Entonces nosotros vemos que la gente que antes no concurría a nuestro centro porque tenía obra social, ahora concurre. Pero de cada 100 pacientes, el 37% tiene obra social. Aquí en la ciudad de La Banda es bajo. La protección en materia sanitaria es bajo para ese segmento del 37%. ¿Por qué dice que es bajo? A ver, capaz que me he expresado mal. Sobre 100 personas que únicamente 37 tengan obra social, es un índice bajo. Cuando por ahí si vos me dijeras... No. Cada 100, lo que pasa es que no es el concepto no es ese. Digamos, no es que cada 100 personas solamente 37 tienen obra social. Porque ahí si no se desdibuja el porcentaje. Yeah. Cada 100 consultas que tenemos nosotros, 37 tienen obra social. Antes, cada 100 consultas era el 12 al 15% de la gente con obra social. Entonces, al no tener, repito, alternativa de no tiene para el boleto, no tiene para el remedio, no tiene para la consulta, no tiene para otro gasto en salud, concurre a nuestro centro. Se aumentó, se duplicó la cantidad de gente que venía a consultarnos con obra social. Ese es el porcentaje que ahora entiendo, pensé, claro. Lo estaba mirando mal. Bien. En un contexto complicado donde se ha frenado mucho la obra pública y por ahí algunos pueden o no coincidir con la mirada que tiene el gobierno nacional, en ese contexto, ¿cómo se planifica el municipio, ¿no? A través de la Secretaría de Salud? ¿Está en carpeta la construcción de algún CAM, la construcción de alguna sala de primeros auxilios? Porque no es solamente la estructura, sino con qué servicio brindamos, por un lado, pero también la parte profesional. Enfermeros, médicos, en fin. Bien. Nosotros tenemos proyectado durante el último semestre de este año y el primer semestre del año que viene
concretar dos grandes obras Hablamos del 2025, 2026. 2026, por semestre. El último semestre del 25 y el primer semestre del 26. Si vos sumás los 2 semestres, se hace un año, pero no es un año calendario. No. Correcto. Nosotros que tenemos proyectado, de acuerdo al estudio que tenemos de bolsones de población, donde consideramos que hace falta más un centro asistencial, ahí lo vamos a fortalecer. Y después, aumentar la complejidad de un nivel que ya tenemos. Por ejemplo, nosotros contamos con la posibilidad de que el vecino se haga ecografía. No tenemos un ecógrafo y un ecografista, 2 ecografistas y los técnicos correspondientes. Tenemos un mamógrafo. La idea es incorporar un aparato de radiología, entonces ya tener lo que se conoce como el diagnóstico por imagen de la atención primaria de salud. Eco, rayo y mamo. O sea, ecografía, radiología y mamografía. Todo eso digitalizado con un sistema de informes que nos pondría, una vez que lo logremos tener, a nivel de las empresas privadas que hacen diagnóstico por imagen con la misma capacidad técnica y resolutiva. Cualquiera de las grandes empresas de estos centros donde uno se va a hacer estudios, tanto de ecografía, mamografía y radiología, que ya no te entregan la placa impresa, no te entregan el sobre con la placa de acetato ni nada, sino que te dan a través de un link y un código las imágenes y el informe. Esa capacidad técnica es la que vamos a tener en el municipio. O sea, vamos a estar en la vanguardia de lo que hoy es la información del diagnóstico por imagen. Y te ahorras un poco de insumo también. Te ahorras insumo y fundamentalmente le das al paciente, al usuario, la capacidad tecnológica que tenés del resto. Eso se va a hacer, está planificado hacerlo en algún lugar determinado de los centros que ya tenemos. Después están planificados la creación de 2 centros más nuevos. Estamos viendo dónde se va a hacer. Me parece que lo que se tiene en cuenta generalmente no es que esté lejos del centro o distanciado, sino por ahí la cantidad de población que tiene un determinado barrio y dentro de esa población qué grupo etario tenemos. Entonces yo tengo los más vulnerables, que son los niños, los adultos y mujeres en edad fértil. Es un buen parámetro para decir, che, aquí me parece que tendríamos que hacer en el futuro centro primario de consulta nuestro en salud. Tenemos determinados ya 3 lugares y la otra cosa que tenemos por hacer es, tenemos de los últimos camps se inauguró, que es la avenida, que está funcionando por la mañana, de 7 a 13. A ese tenemos pensado hacerlo de 13 a 19, hacerlo más completo como los otros. Bien, y cuando ustedes determinen en qué lugar van a poner el nuevo CAM, ¿qué tipo de servicio piensan ustedes desarrollar ahí? ¿Lo que ya se tienen o darle un poquito más de complejidad? No, mantener la complejidad que tenemos, hacerla plural y repetirlo en todos nuestros centros, que con la asistencia que tenemos y la cantidad y tipo de profesionales nos alcanza para cubrir el 80% de la demanda de la población. Cuando la gente va a los distintos CAM, Tabla Redonda, Avenida, Rincón. El Rincón, por ejemplo, uno de los últimos, más grandecitos que tienen ahí, le piden algo en especial, por ejemplo, por decirte una especialidad en cardiología, en traumatología, otra especialidad. ¿Han recepcionado ustedes? Sí, como, nosotros no digo somos como queja, pero sí no, como necesidad, exacto. Necesidad. Nosotros somos el reflejo, tenemos el reflejo de lo que es la realidad país en cuanto a las especialidades, que no son ajenas a la provincia y mucho menos al municipio. La realidad país que nos dice que hay un gran déficit en médicos pediatras, que es lo que nos compete a nosotros, pero un gran déficit en oftalmólogos, un gran déficit en anestesiólogos y en terapistas. Anestesista no necesitamos porque nuestra complejidad es del primer nivel, terapista no necesitamos, oftalmólogo hemos incorporado recientemente 7 oftalmólogos, o sea, todos nuestros centros tienen la presencia de un oftalmólogo y tenemos pediatras. Pero, así como falta en el país,
Y lo ideal sería tener un pediatra o dos por cada centro. Y bueno, hoy no lo podemos tener. Pero no es porque no lo pueda absorber en los municipios, es porque no existe la posibilidad de contratar un pediatra porque no hay pediatras, esa es la verdad. Y si vos haces un repaso de lo que era la atención pediátrica privada en la provincia, no ha quedado un solo centro que tiene atención pediátrica las 24 horas, tanto en consultorio y después por guardia y por urgencia, que es un centro que está en la calle Roca. Había 7 centros que tenían atención pediátrica y han desaparecido y lo absorbe todo el CEPSI, el antiguo hospital de niños, el CEPSI Iba Perón. Entonces eso a las claras te habla de que se han concentrado la actividad de los pediatras en un solo lado, que es la parte pública, y el resto quedaba en un solo centro privado. Y ahí se nota, digamos, el impacto de esto que te refleja la cantidad de pediatras que necesita el país y que hoy no la tiene. Para ir cerrando, Julio, el tema de las capacitaciones, he visto que los profesionales de salud de aquí de la banda han estado participando en algunas capacitaciones o tienen previsto a lo largo de abril hacerlo. Sí, nosotros en cuanto a las capacitaciones tenemos un programa constante de capacitación en los diferentes rubros: enfermería, educadores para la salud, enfermeros, testeos, y ahora lo que está por concluir dentro de un mes, calculo, depende de la actividad, el calendario que ellos han fijado, es un convenio que se firmó con la Universidad Privada de San Pablo de Tucumán. Hemos hecho las gestiones para que la Universidad de San Pablo de Tucumán, universidad privada, a través de uno de sus filiales que tiene aquí en Santiago del Estero, de un grupo de docentes, hemos acreditado para que se dicte una diplomatura en lo que se llama atención prehospitalaria. ¿Qué quiere decir la atención prehospitalaria? Quiere decir todo aquello que sucede fuera del hospital, antes, el accidente de hogar, el accidente de tránsito, todo eso que es atención prehospitalaria. Nosotros hemos becado, el municipio tuvo el buen tino y, digamos, el esfuerzo económico para becar a 20 de nuestros alumnos para que concurran a esa diplomatura. Y con satisfacción, el 90% la hizo, la cursó y está por recibir su título de diplomado en poco más de un mes. Esa diplomatura tiene un alcance y un valor nacional. Estos diplomados nuestros de la Municipalidad de La Banda, ahora a través de la Universidad de San Pablo, ese título va a tener, van a poder ejercer en cualquier parte del país. Importante. Eso es muy importante. Después tenemos las diferentes especialidades que más te absorbe o te pide la gente. Nosotros tenemos pediatra, tenemos traumatólogo, tenemos kinesiólogo, tenemos cirujano, tenemos obstetra, clínica médica, tenemos una fonoaudióloga, que es la primera, no digo la única hoy porque no sé, pero fue la primera, el primer nivel de atención que tiene un fonoaudiólogo fue el nuestro, el municipal de La Banda. Los fonoaudiólogos generalmente no se encontraban en la UPA ni en los centros primarios. No sé hoy, quizás sí. Pero nosotros también contamos con eso. Y contamos con la posibilidad de hacer gabinete de psicopedagogos, porque tenemos fonoaudiólogos, tenemos psicólogos, tenemos educadores para la salud que están especializados en eso. Hablabas de que aquí en La Banda ya los CAM tiene para hacer mamografías y otras ecografías. ¿Están saturados los turnos o están trabajando de manera holgada, justa? La demanda en ecografía es alta, la demanda en mamografía también, pero a su vez trabajamos en lo que es mamografía, integramos la cadena provincial y si necesitamos algún turno de urgencia, nosotros lo estamos supliendo con algunos de los hospitales que nos manejamos como referencia, porque ahora somos centros referenciales del Hospital Independencia de Mamografía y del CISBAN. O sea, no hay el problema en cubrir la demanda que nuestros vecinos vayan a alguno de nuestros campos. ¿Y más o menos en qué número de turnos, cuál es la cantidad de turnos que brindan para hacer, por ejemplo, una mamografía o ecografía, más o menos?
Y no, nosotros depende de los días que estamos atendiendo, pero tratamos de cubrir la mayor cantidad de demanda. Por poner un número, el número por ahí diario de atención es de 15 pacientes, que es elevado, específicamente para ecografía. La atención es mucho más, por supuesto. Claro, pero 15 numeritos Sí, es por la capacidad técnica, digamos, de nuestros colegas que hacen la radiografía. O sea, hacer implica un estudio previo, una preparación previa del paciente y la práctica en sí te lleva su tiempo. Bien. Ahí estábamos hablando con el doctor Julio César Escabuso, secretario de Salud de la Municipalidad de La Banda, que nos ha dado un panorama completo. A ver, rápidamente, los que quieran vacunarse pueden ir a cualquier centro de salud que dependa de la municipalidad, tiene todas las vacunas que indica el calendario. Las personas que necesitan hacerse algún tipo de estudio como ecografía, mamografía, también pueden ir, se les va a dar el turno. Caso contrario, si es muy urgente, bueno, se los deriva a otro centro de salud en el que pueden también hacerse este estudio. Y bueno, el que necesita medicamento también puede concurrir y el municipio le va a tratar de solucionar todos esos problemas. Julio César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La información que sale de cualquier centro de salud es importante, como digo, pero se hace mucho más importante y penetra más en la población cuando lo hace algún medio periodístico. Muchas gracias. Ahí estamos conversando. Dentro de 7 días volveremos a tener otro mano a mano con otros invitados y conversando de diferentes temas. Que tengan una linda semana.